Para ser libres nos liberó Cristo. Paz y bien, hermanos. El día de hoy vamos a seguir con las reflexiones sobre los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Y iniciaba esta reflexión con esa frase de Pablo: para ser libres nos liberó Cristo. Y es que ahora el tema que vamos a tratar es sobre eso, sobre la libertad, sobre tener el control. Cuando uno es libre, uno tiene el control. Cuando uno no es libre, no tiene el control, lo tiene otro. Entonces vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Qué es para nosotros la libertad? ¿Qué tan importante es para nosotros la libertad? ¿Qué significa para nosotros ser libres? ¿Poder hacer lo que queremos? ¿Poder tomar las decisiones como a nosotros nos gusta sin importarnos el resto? ¿O tal vez ser libres de acuerdo a Cristo? A medida que vayamos avanzando en esta reflexión lo vamos a descubrir. Porque Jesucristo vino para que seamos libres. También hay otro aspecto que vamos a ver, y es acerca de reflexionar sobre una decisión que tenemos que tomar. De decirle a Jesús, como lo hicieron los discípulos de Emaús: Jesús, quédate con nosotros que anochece. O de repente decirle a Jesús: queremos que te vayas. Es algo que al final de esta reflexión lo vamos a volver a tocar. Hoy día vamos a hablar acerca de un hombre que se encontró con Cristo. Como tantos que hemos venido viendo, como tantas personas que hemos venido viendo que se han encontrado con Cristo. Pero este hombre tiene algo en particular: está poseído. Y no está poseído por un demonio, está poseído por muchos demonios, como nos dirá la lectura. Entonces, vamos a compartir el pasaje de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. La palabra nos dice: y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Como recordarán en el pasaje anterior que se compartió, Jesús había decidido ir a la otra orilla. Camino a la otra orilla en la barca, tuvieron una tormenta que se presentó y Jesús tuvieron que despertarlo para que la tormenta descontrolada fuera detenida. Y ante el estupor de los discípulos que dijeron: ¿quién es este? Es este que puede decirle al viento y a la lluvia que se detenga. Los discípulos todavía no salían de lo que habían visto, de la impresión que habían tenido de lo que había hecho Jesús, cuando llegan a la otra orilla, por fin, a la región de los Gerasenos, nos dice la palabra. La región de los Gerasenos pertenece a la Decápolis, que eran 10 ciudades, pero Decápolis, como se darán cuenta, es una palabra griega. Era una zona donde había mucha influencia griega, dioses griegos, templos paganos, también habían judíos, pero Jesús comenzó su ministerio llevando la buena nueva, la buena noticia justo a las periferias, a las zonas que digamos eran la frontera del territorio judío. Y es por eso que llega a esta tierra de los Gerasenos. Y bueno, lo que se encuentran los discípulos y Jesús apenas bajan de la barca es como nos narra la escritura. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerlo atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos y hiriéndose con piedras. Esto nos hará recordar, este hombre poseído por el demonio, nos hará recordar el poseído de la primera reflexión. Recuerdan que había un hombre que estaba en la sinagoga y cuando Jesús comienza a dar sus enseñanzas con autoridad, con su presencia y con el poder de su espíritu, hace de que este espíritu inmundo que poseía a ese hombre, ¿no?, se declarara y tal como le dice acá el poseso a Jesús, le dice: ¿qué tengo yo contigo, Jesús?
Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Es muy parecido a lo que compartimos, pero aquí hay una diferencia. En la primera reflexión que hicimos acerca del hombre poseído por el demonio, no se le notaba. Estaba muy encubierto, no se le notaba, estaba en la sinagoga, sabe Dios cuánto tiempo había estado asistiendo y nadie se había percatado que ese hombre estaba poseído por el demonio. Sin embargo, acá estamos viendo que esto es escandaloso. Ya el tipo era, como narra la escritura, pues era un tipo que ya era conocido en la zona por los gritos que daba, cómo se hería, ¿no? Ya muchas veces habían tratado de detenerlo y no lo habían podido hacer, hasta que se encuentra con Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Jesús, después de decirle, espíritu inmundo, sal de este hombre, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Acá hay un detalle muy importante. La primera vez que reflexionamos acerca del primer poseído, Jesús ni siquiera quiso hablar con él. Simplemente le dijo, cállate y sal de este hombre. Pero ahora le pregunta, ¿no? Le pregunta a Jesús, ¿cuál es su nombre? Y le pregunta cuál es su nombre, nos hace reflexionar también de que Jesús, él no tiene un guión para actuar sobre las personas a las cuales él ha sanado. A cada uno lo trata de manera diferente. Y es que todos somos diferentes. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos somos diferentes. Y Jesús nos mira con ojos de manera personal a cada uno de nosotros. En este caso, él se da cuenta que sí le tiene que preguntar cómo te llamas. ¿Por qué? Porque él, que lo sabe todo, se había percatado de un detalle muy importante que vamos a descubrir a continuación. El poseso le contesta, mi nombre es Legión. ¿Qué es una legión? Una legión era una manera como los romanos representaban a sus ejércitos, eran más o menos un equipo de 6.000 hombres. Entonces, este poseso le contesta, ¿no? Mi nombre es Legión. O sea que acá no había un solo demonio dentro de este hombre. Acá habían muchos demonios. Entonces, muchos demonios. Entonces, la lectura nos dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara de la región. Parece que les había gustado la zona. Había ahí un gran rebaño de cerdos comiendo al pie del monte y le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron a los cerdos, y los cerdos, unos 2.000, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Bueno, acá hay muchos detalles. Uno, que no sabemos por qué motivo Jesús le permitió, ¿no?, a los demonios hacer lo que le pedía, ¿no? Muy bien pudo haber tomado otra decisión, desaparecerlos en el acto. Finalmente Jesús vino hacia nosotros para poder destruir a los principales enemigos que tiene el ser humano: el demonio, la muerte y el pecado. Y en esta oportunidad los tiene al frente, pero sin embargo él toma esta decisión y hace lo que los demonios le pedían. Queremos ir a esa manada de cerdos que estaban pastando en ese momento. Dicen que eran 2.000 cerdos. O sea, imagínense la cantidad de demonios que tenía ese hombre, que lo estaban atormentando, que lo tenían descontrolado. Aquí hay varias cosas que tenemos que observar. Uno, un hombre totalmente descontrolado. La peor expresión que podemos ver de un hombre poseído por el demonio es esa. Totalmente descontrolado, ya fuera de sí, ya no es un ser humano, ya es como un animal más, es como una bestia. Ya perdió la razón totalmente. En el primer caso, cuando veíamos el poseso, inclusive podía pasar desapercibido dentro del resto de las personas. Pero sin embargo, este de acá no puede esconderse porque ya la abrumadora cantidad de demonios que tenía dentro hacía escandalosa
la manera de actuar de esta persona. Se encuentra con Jesús y Jesús no tiene ningún temor en enfrentarse, y más bien lo que más le interesa es la liberación de este hombre. Y si para la liberación de este hombre tenía que enviar a los demonios a esa paria de cerdos, lo hizo. El hecho de que hubiera cerdos en la zona también nos indica una vez más que era una zona de paganos, porque ustedes saben de que los judíos no comían el cerdo, porque la ley se los prohibía. Entonces, eso es un detalle como para tener en cuenta. Lo otro es considerar de que cuando hablamos de legión, si bien es cierto, esta es la expresión más escandalosa de lo que podemos ver de la presencia del mal en el ser humano, la Biblia nos hace, casualmente con la riqueza que tiene en la manera como Dios impacta en diferentes personajes, me trae al recuerdo, por ejemplo, David. David estuvo en un caso muy parecido a este. Tal vez no habrá tenido 2000 demonios dentro, pero sí tuvo 5 muy peculiares, ¿no? El de la sensualidad, el del adulterio, el de la mentira, el de la conspiración y el del crimen. Finalmente los reconoció cuando el profeta Natán, enviado por Yahvé, le hizo ver en lo que había caído, porque él no se había dado cuenta. Uno detrás de otro fue haciéndolo sin percatarse de cómo a través de ello iba perdiendo su libertad, iba perdiendo el control de su vida, ¿no? Y de todas las bendiciones que había recibido. Volviendo al pasaje que estamos compartiendo, la curación de este hombre, la liberación de estos demonios, este exorcismo que hace Jesús sobre este hombre trajo 2 reacciones muy peculiares. La primera es que los pobladores de la zona se quedaron aterrorizados con lo que habían visto. O sea, si antes andaban aterrorizados cuando veían a este hombre poseído, gritando y caminando en las condiciones como lo hacía, fuera de sí, descontrolado, ahora estaban aterrorizados por lo que había hecho Jesús al sacar los demonios de este hombre y enviarlos sobre la paria de cerdos, los cuales se aventaron al mar y murieron ahogados todos. Fueron corriendo al pueblo a contar lo que había sucedido. Mientras tanto, el hombre que había sido poseído regresó a su sano juicio. Nos dice la palabra que cuando los pobladores regresaron a ver lo que les habían contado, se acercaron a Jesús y le comenzaron a decir, ¿no? Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Increíble. Habían visto que el bien que había hecho Jesús al liberar a este hombre, pero sin embargo la reacción de ellos fue otra. Le pidieron a Jesús que se fuera. Más importante para ellos fue la pérdida económica que habían tenido con esa piara de cerdos que se había ido al mar, que la salvación de este hombre. Entonces acá nos haríamos una pregunta. En el orden de prioridades, ¿en qué orden tenemos a Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle algo a Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle en primer lugar nuestro tiempo? De las 24 horas del día que tenemos, ¿qué tanto tiempo le entregamos a Jesús? ¿O es primero nuestro trabajo, es primero nuestras obligaciones, es primero nuestras tareas familiares, es primero nuestros amigos, es primero nuestras actividades de descanso? ¿En qué orden de prioridades tenemos a Jesús? Tal vez cuando nos despertamos a primera hora le damos gracias por el don de la vida, por haber abierto los ojos y ver la luz del día. Sería bueno que reflexionáramos acerca de ellos. Porque acá estos hombres que tuvieron esta experiencia tan cercana de ver cómo actuaba Jesús salvando a un ser humano que vivía con ellos y que estaba descontrolado y totalmente había perdido su libertad por la posesión del espíritu del mal en él, no les interesó. Para ellos más importante era la pérdida económica que habían tenido.
por eso que le rogaron a Jesús que se fuera. ¿Y qué sucedió con el hombre que había sido sanado? Él tuvo, por ejemplo, una respuesta muy diferente. La palabra nos dice, y al subir a la barca Jesús, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaron maravillados. Convirtió a este hombre poseído en un misionero. Así, si bien es cierto, no lo querían a Jesús, Jesús no dejó de quererlos a ellos. Jesús nos ama, así le demos la espalda. Y es por eso que Dios envía a Jesús a este mundo. Porque Él sabía muy bien del corazón duro que teníamos. Entonces lo envía a Jesús. Lo envía a Jesús para que casualmente nos dé este mensaje de esperanza. Así nosotros todavía sigamos dándole la espalda. Así nosotros seamos rebeldes a las cosas de Dios, Jesús igual nos sigue amando. Así como el hijo pródigo, Él nos sigue esperando. Este hombre se convirtió en un misionero. Si bien es cierto, Jesús no iba a estar de manera presencial en la Decápolis, el que iba a estar en la Decápolis era este testigo, al cual estamos llamados todos a ser testigos. Yo me quedaría corto el tiempo para contarles todo lo que el Señor ha hecho conmigo. No solamente una sanación física, sino también espiritual. Lo único que lo podría resumir es como dice su palabra. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Y eso fue lo que hizo conmigo. Es por ello que no me canso de clamar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, y no solo en ella, sino en la de mi familia. La mejor herencia que le estoy pudiendo dejar a mis hijos es la herencia de la fe, porque ellos, así como yo, también comparten conmigo todo esto que estoy haciendo. Porque el primer lugar donde tenemos que evangelizar es nuestro hogar, es el primer lugar donde tenemos que llevar la presencia de Dios. Y como les dije en un principio, somos libres porque Jesús nos hizo libres. Vamos a hacer un momento de oración. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por la libertad que tú nos has traído, esa libertad que solo lo logramos en tu presencia, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por jugártelas todas por nosotros, Señor. Cada día es una batalla, pero contigo tenemos asegurada la victoria, Señor. Gracias por preocuparte de cada uno de nosotros, por muy inmenso que sea nuestro pecado, por muy grande sea la ofensa que te hayamos hecho, un corazón arrepentido, tú lo miras con buenos ojos, Señor, y clamamos a ti, Señor, para recuperar nuevamente el control de nuestra vida. Hoy, que la vemos tan afectada con toda esta situación que estamos viviendo, te pedimos, Señor, que vengas a nosotros para que nos ayudes a nuevamente recuperar el control de nuestra vida. Darnos cuenta qué es la libertad que tú nos propones, Señor, y poderla diferenciar de la libertad que nos propone el mundo. Gracias, Señor, por lo que vienes ya haciendo en la vida de cada uno de los que están pudiendo compartir esta reflexión. Y permite, si es tu voluntad, que lleguen a muchas personas, Señor, para que puedan descubrir en ti ese libertador.